Contacto Directo, 12 del mediodía con 22 minutos. Y a esa hora vamos a conversar con el historiador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Américo Mendoza Vidal, sobre el tema de las elecciones y la historia. Queremos saber, pues, cuántas veces se han tenido que adelantar elecciones como lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Y un poco relacionar la historia de las elecciones en el Perú con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Adolfo. Gracias por la invitación. Jorge, cuéntanos un poco, ¿qué nos dice la historia? ¿Esta situación como la de hoy ya la hemos tenido antes? Primero hay que tener en cuenta que el sistema democrático que hoy día vive el Perú tiene 200 años, ¿no? Porque viene conjuntamente con la conquista de la República, de la Independencia. Sí. Durante estos 200 años hemos tenido 61 gobiernos. 61 gobiernos. De esos 61, entre 1823 y el 2001. Ok. Bueno, hasta el 2001. En ese promedio, y a los últimos no los estoy contando, Ya. pero hemos tenido más de 60 y de esos solamente 16 han sido procesos electorales. 16. Sí, ¿Por durante qué? el siglo XIX y el siglo XX. Porque la gran mayoría han sido parte de gobiernos militares. Exacto. Que han, pues, gobernado este país. La gran mayoría del siglo XIX fueron los primeros gobiernos militares, ¿no es Exacto. cierto? Pero ya la segunda parte del siglo XX ha habido la mitad de gobiernos militares y la otra mitad, por uno, más uno, ha sido gobiernos electorales. Pero sin embargo, las personas se preguntarán, ¿y siempre ha habido adelantos de elecciones? ¿Cómo han sido las elecciones antes? Hay que tener en cuenta que las elecciones en el siglo XIX no pasaban de 3.700 personas, ¿no? La primera elección que hubo fue de 3.700 personas. 3.700, nada que eran más. principalmente propietarios, y la gran mayoría en ese tiempo, que tenía más de 20 años, que ya era mayor de edad, era más de 1 millón de personas, ¿no? 1.400.000. Pero no votaban. Pero no votaban. ¿Por qué? Exacto. ¿Porque solamente votaban los propietarios? Exacto, era solamente los propietarios eran los que votaban y había ciertas restricciones. La independencia, ¿qué nos da a los peruanos? Nos da la libertad, ¿no? Los derechos fundamentales. La independencia nos da la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y organización. Y la de organización es muy importante porque esta da la vida a la organización de partidos políticos, de movimientos y de frentes. Pero ¿qué sucede? Que durante el gobierno de hasta la mitad del siglo XIX no se creó el primer partido civilista, ¿no? Y además durante todo este tiempo las facciones o los grupos de poder han estado en constante contienda por ganar las elecciones. Contiendas, por ejemplo, la contienda que hoy día se ve entre las dos facciones de la gran burguesía en el Perú, ¿no? Dos facciones de grandes empresarios, unos con las posiciones más tecnócratas que vinieron con Kuczynski, Vizcarra, Sí. y las otras posiciones del fujimorismo, del aprismo, unas posiciones más populistas, ¿no? Sí, que más se han venido dando. socialdemócrata. Populistas porque buscan, pues, simplemente dar dádivas, exacto, ¿no? Entonces son posiciones populistas que se han ido enfrentando en este último gobierno de forma más aguda, ¿no? En las que se han expresado hasta grupos liberales. Entonces, siempre en el Perú, en las elecciones se han agudizado la confrontación de estos grupos de poder y han buscado siempre tener mejores correlación política para sus grupos, impidiendo, por ejemplo, la participación de uno o otros grupos, impidiendo la inscripción. En este caso, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que el gobierno, no solo el actual, sino el de Ollantumal y los anteriores, han impedido organizaciones políticas contrarias y críticas al sistema democrático inscribirse a las elecciones. Incluso nosotros el día de ayer hacíamos referencia a algo que es muy cierto, ¿no? PPK llegó al gobierno cuando en las encuestas estaba en un quinto, cuarto lugar. Pero para que PPK llegue al gobierno tuvo que salir Julio Guzmán de Carrera, que le inventaron ahí un problema con el partido y sacaron a su partido de Carrera, y salió Acuña. También lo Que sacaron Acuña de Carrera. lo sacaron también de Carrera, y al final PPK escaló y terminó siendo el mal menor. Mira, después de estas elecciones, los que controlan el país, los que mandan hoy día en el país, están buscando controlar también estas elecciones, Claro. ¿no? Han impedido que muchas organizaciones políticas contrarias puedan postular, e incluso
se ha dado en estos días nomás la detención de Adubiri, que tenía intenciones electorales, ¿no? Claro, de su movimiento. claro, Gregorio Santos, que tenía un frente político, le han impedido la participación, le han abierto su proceso judiciales por 19 años de cárcel. sí. Ya desde los que son del movimiento del FUDE, del Movadef, por ejemplo, a pesar que ellos piden amnistía, reconciliación nacional, los criminalizan, les llaman terroristas. Sí. Ya Gastelumendi hace unos días ha dicho él mismo, ¿no?, que hay una política del terruqueo en el Perú, ¿no? Y que hay que impedir Satanizar a todos los que no te parecen Exacto. o que tienen un pensamiento de izquierda con el tema del terrorismo, ¿no? Exacto, entonces esa actitud de satanizar al otro es algo que se ha venido dando siempre en la República, ¿no? Recuerda que a Lapra y al Partido Comunista de Mariátegui los criminalizan en el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y fue perseguido Exacto. políticamente, fue puesto prisionero y tuvo incluso que salir del país para buscar... Podría alguna hizo lo mismo en su gobierno. Exacto. Persiguió a los comunistas y también a los apristas. Lo mismo hizo Morales Bermúdez en su gobierno, Sí. Persiguiendo y extraditando incluso él está jugado por el Plan Cóndor, ¿no? Que hay en Latinoamérica. Ha habido un juicio en Europa contra Sí. estos presidentes latinoamericanos. Entonces, hay siempre esta intención de criminalizar al contrario, y hoy día también se está dando esa situación. Por ejemplo, ayer, el viernes o el sábado, hubo una propaganda que salió, que hubo 2 mujeres que han sido detenidas Sí. por volantear, ¿qué cosa? Voto viciado y volantear nueva constitución, criminalizándoles, haciéndoles llamar como si fuesen terroristas el pedir voto viciado, el llamar al voto viciado. Entonces es una forma de cómo hoy día se está negando, incluso se está vulnerando el derecho garantista, las Pero garantías personales. Es como una actitud de gobierno, ¿no? Es como una política de Estado. Una política de Estado, exacto, ¿no? El tener o el buscar, ¿no? Siempre satanizar a la vereda de enfrente, a los que están en contra tuya. No hacer primar las ideas, sino buscar el defecto o la pata coja en la otra mesa para que la gente venga a esta. Mira, durante este 200 años de la República, el pueblo siempre ha tenido ese derecho de la libertad de expresión, conquistada en la independencia, y el derecho a la rebelión, porque si no hubiese habido el derecho a la rebelión, no nos hubiésemos independizado de España, que era el imperio colonial, ¿no? Exacto. Que nos colonizaba. Entonces, esos 2 derechos siempre han estado marcados en la Constitución, pero hoy día estos derechos quieren ser negados. El derecho a la libertad. Sin estos derechos no hubiese habido libertad de esclavo, no hubiese habido la libertad contra la lucha por la abolición del pago indígena que había antes, el derecho a la mujer a votar. Ha sido toda una lucha, por ejemplo, el derecho a la mujer a votar era el 50% de peruanos que no votaba con las mujeres, ¿no? Claro. Y que recién se conquistó en 1956, en el gobierno de Odría. Y de ahí acá, a este tiempo, habrá que ver qué tanto ha avanzado, ¿no? Por eso hacía acotación, y a mí me parece muy importante, porque son 2 cosas en este proceso del siglo XX, 2 conquistas importantes a nivel electoral. Uno, el voto del analfabeto, que fue recién en 1980, Sí. que era el 85% de analfabetos en el Perú, Sí. y el otro era el 50% de mujeres, que recién en 1956 se da. Y mira, fíjate, ha pasado ya más de 50 años y a las 2 chicas, ¿no? Valisa Cano y Nastia del Pozo, las criminalizan Sí. por exigir un derecho constitucional de expresar su libre opinión. Quieren votar viciado, Sí, pues. quieren llamar a una nueva constitución. Es una solución, es una alternativa, es un punto de vista, y todos deben de ser respetados en democracia. Si que Exacto. realmente estamos en democracia, porque el día de ayer conversaba con un abogado constitucionalista, el señor Ángel, ¿no? Ángel Delgado, conversaba con el abogado constitucionalista Ángel Delgado, y él me decía de que, por ejemplo, mira, le doy totalmente la razón en el tema del Tribunal Constitucional. Hoy ya hay una pugna en el Tribunal Constitucional porque dicen pues que el haber sacado a los congresistas es un hecho inconstitucional. Entonces, eso es parte de esta política de Estado de querer entrar al caballazo, imponer algunas cosas, deshacerse de algunos rivales y tratar de reestructurar las formas a su conveniencia. Lo que pasa es que ya hoy día estamos evidenciando una crisis de la democracia.
Ya no da más esta democracia que vienen desarrollando. Está en descomposición. Fíjate, un primer momento de esta crisis ha sido cuando Kuczynski ha sido obligado a renunciar. Exacto. Un segundo momento de esta crisis de la democracia ha sido en el cierre del Congreso. Exacto. Una crisis que se expresa de dos maneras, en la lucha de estas dos facciones de poder que hoy día se vienen enfrentando, no por el bienestar del pueblo, sino por repartirse los proyectos mineros, por repartirse los bosques, repartirse las tierras, el agua. El lobby, exacto, entonces esa pelea que conlleva a una crisis. Y por otro lado, la negación de los derechos del pueblo, derecho a la libertad de expresión y a las necesidades básicas que hoy día no tiene el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo hoy día, si tú te vas al centro de Lima, todos los días hay una protesta por aumento de salario, por agua, por luz, por defensa de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en nuestro taller hemos planteado que la única forma, nuestro taller de investigación, que hoy día tiene el Perú es una nueva constitución. Una constitución que permita una participación mayoritaria al pueblo, ¿no? Una constitución que permita solucionar los problemas más fundamentales del pueblo. Y eso no significa que uno pues quiera hacer una revolución, o sí, pero una revolución pues en democracia, una revolución de ideas, una revolución de cambios. Tenemos problemas, ¿no? Y tenemos que presentar soluciones. Algunas serán aceptadas, otras no, pero todos tienen el derecho de ser escuchados. Y eso es lo que debe primar en un Estado en democracia. Lamentablemente hoy, como bien lo dice Jorge, tenemos una constitución que se está pisando, se está pisoteando, y tenemos una democracia que cada vez pende de un hilo. Eso tenemos que cambiar, buscar cambiarlo. Jorge, yo quiero agradecerte por esta entrevista. No sé si es que nos puedes dar de repente alguna opinión sobre si este proceso electoral 2020, que a partir de este 26 debemos pues asistir a las urnas, va a encontrar o buscar alguna solución en este año y medio de gestión parlamentaria que tiene. Estas elecciones no le favorecen en nada al pueblo en principio, ¿no? Es una elección en la que prácticamente tenemos que decidir entre los dos grupos que se han venido peleando y nuevamente se están peleando en las elecciones para repartirse el país, para repartirse la nación. No es una elección, no es un proceso electoral que beneficie al pueblo, y los pocos que podrían estar participando con la buena voluntad harían poco o nada siendo elegidos. Entonces, lo que necesita el pueblo hoy día es una asamblea constituyente para una nueva constitución, una asamblea constituyente con participación popular, con todos los representantes de las diferentes regiones, de los diferentes gremios, de los diferentes grupos sociales en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita el país. Hoy día el país no necesita una elección mañateada o con una democracia en crisis. Este Congreso que va a entrar no va a solucionar nada. Este Congreso que va a entrar con las posiciones, o lo que quiere el gobierno es con posiciones cercanas al gobierno, pero van a seguir las contiendas que no benefician al pueblo, como se está dando en el Tribunal Constitucional. Son contiendas. Y eso es lo que te quería preguntar sobre el Tribunal Constitucional. Estas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, ha dicho, dentro de las declaraciones que ha brindado el día de hoy, esta mañana, ha dicho que para él es inconstitucional la disolución del Congreso. Esto pone una mancha más sobre el presidente Vizcarra, sobre su gobierno y sobre la legalidad del mismo. Ahorita hay interpretaciones. O sea, si nosotros no entendemos que el país está manejado por facciones, vamos a pensar que se está respetando la Constitución cuando sale una resolución. Se va a pensar que ante una disolución del Congreso se está respetando la Constitución. No, ahorita hay interpretaciones de intereses de facciones y según su correlación política la van a ir imponiendo, ¿no? Ahorita están encarcelados y procesados casi todos los presidentes que han venido desde el año 90, incluso desde el gobierno de Morales Bermúdez. El único que no está procesado es el Belaúnde porque murió, y también Paniagua, ¿no? Porque estuvo corto tiempo y falleció. Pero de ahí todos los presidentes, desde Morales Bermúdez, están procesados. Y eso no es casual, eso tiene que ver con el problema de que esta democracia que hoy día se está imponiendo no es una democracia que le sirva al pueblo. Cuando se fundó la República se dijo
y se planteó que esa república tenía que ser para las mayores libertades al pueblo, beneficios al pueblo. Y hoy no se está dando, ¿no? Y con estas persecuciones a los dirigentes políticos, con estos encarcelamientos a los representantes regionales, con estos encarcelamientos a los que cuestionan el sistema e incluso a los que llaman viciado, y con esta política del terruqueo que ya parece, como tú muy bien lo dices, una política de Estado, terruquear al opositor, terruquear al que no me parece, violando y pisoteando la Constitución. Y eso es lo que están haciendo hoy día con los procesados, eso es lo que están haciendo con los encarcelados y con los que hoy día, en estos días nomás, estos que han volanteado, emiten con su volante de viciado y nueva Constitución, ¿no? Bueno, Jorge, yo quiero agradecerte realmente por esta entrevista. Ha estado con nosotros Jorge Mendoza Vidal, historiador egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, miembro fundador del Taller de Estudios Histórico-Filosóficos, codirector de la revista Praxis de la Historia. Tiene estudios en filosofía y derecho y han estado conversando sobre este tema de la historia de las elecciones y su semejanza con el día de hoy. Señores, esto es como una rueda de hámster y seguimos dándole vuelta. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Adolfo. Pausa comercial y volvemos con más aquí en Contacto Directo.